Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal, Psicología de otra dimensión. Acá estamos, hoy tenemos un programa especial, como verán, porque vamos a hablar de la risa, del humor y de una de las películas, una de mis películas favoritas, una de las películas que me inspiró a la hora de estar estudiando, cuando estaba estudiando mi carrera. Así que le voy a estar contando un poco de esa película, que es Patch Adams, nada menos, Feliz Primavera, acá me dice Fernanda. Así que bueno, estoy un poco luqueado para esto. Cuéntenme si han visto esta película, porque bueno, vamos a estar hablando un poco del humor, de la función del humor, de la amistad, del amor, del vínculo en la relación terapéutica, un poco en la relación mente-cuerpo. Y vamos a estar hablando un poquito, haciendo un poquito de humor también hoy, porque claro, no podemos, del humor no se puede hablar simplemente, ¿no? Hay que ejercerlo un poco, así que vamos a hacer un intento. Como saben los que siguen los programas, yo he tenido mis tiempos, he sido parte clown, porque bueno, es explorar un poco esto, ¿no? El clown es un poco explorar esa parte, es reírse un poco de uno mismo, es reírse de las cosas que intentamos hacer, de la seriedad que intentamos tener, y de cómo eso mismo a veces nos falla, y de cómo a veces somos como niños, ¿no? En el fondo, intentando parecer adultos, intentando hacer las cosas bien, y las cosas a veces no salen, a veces no, a veces los demás se dan cuenta de que algo no está saliendo, y bueno, hacemos todo ese esfuerzo que es el ego, ¿no? Siempre por estar intentando mostrar para el otro. Carolina dice, ahí me equivoqué de canal. No, 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 no. Es el canal correcto. Ustedes voten a ver si me quedo un rato más con este look, o volvemos a la normalidad. Voten por sí o por no, a ver qué pasa. Pero bueno, como vamos a hablar del humor y vamos a hablar de esta película, y les voy a estar contando un poco por qué, sobre esta película que habla de un médico que dice que se encuentra con el sistema médico, con cómo funciona en su época, y lo que empieza a ver es que algo anda mal, hay desconexión con los pacientes, los médicos están ahí subidos a un pedestal, y en realidad no ven, no preguntan por el nombre, por la historia de esa persona que están tratando. Eh, todo el hospital, el tratamiento es toda una cosa seria, ¿no? Sin humor, sin vida. Entonces, bueno, viniendo a su experiencia, que ya les voy a contar un poco. Quédate así, dice Rodrigo. Bueno, así, dice Susana. Hola, Marce, ahí en el Instagram. Bueno, entonces, ¿qué hace? Empieza a ver, y empieza a ver que eso está mal, ¿no? Digo, la salud es mucho más que un diagnóstico, la salud es mucho más que decir tenés una enfermedad y dar un medicamento, por ejemplo, ¿no? La salud es el vínculo, la salud son las ganas de vivir. Así que vamos a estar hablando un poco de eso, hablando de esa búsqueda de mirar de otra manera la salud que inspiró el personaje y la película, ¿por qué no? A lo que hoy son los payamédicos, por ejemplo, que van ahí a los hospitales a probar que la salud es mucho más que, eh, bueno, como decía recién, ¿no? Y la importancia de reírse. Cuando uno se ríe, no solo que pasan muchas cosas a nivel físico, sino que también da entusiasmo, da ganas, y eso obviamente transforma la situación de enfermedad. De eso vamos a estar hablando, que pasa mucho, que esta película, para mí maravillosa, lo muestra excelentemente. Hola María Emilia, ¿cómo estás? Yo voto por normalidad, me dice Solcito, porque me dan miedo a los payasos, sobre todo si están en mi casa. Bueno, acá a Sol no le gustan los payasos, así que ahí tenemos un voto en contra.
Yo con un amigo nos contamos cada chiste y nos reímos un montón, dice Rodrigo. Buenas tardes, dice María Esther. Feliz primavera. Justo el día de la primavera, que la primavera es el entusiasmo, ¿no? Es salir, es el renovar, es las ganas de nuevo de estar afuera, de conectarse. Bueno, así que antes de entrar en contar la historia de la película y la parte un poco seria y reflexiva, ¿qué les parece si contamos unos chistes para hacer honor a la temática del programa? Me traje unos chistes, no son muy buenos, porque la realidad es que no se encuentran chistes muy buenos, algunos chistes de psicólogos y algunos chistes de médicos. Así que vamos con eso y después vamos a tratar de ponernos serios si es que toca. A ver, dice, la recepcionista le dice al psicólogo, doctor, aquí hay un paciente que se cree invisible. Dígale que no puedo verlo en este momento. Seguimos. Está para una bizarra de primavera, me dice Paola. La película es Patch Adams, una película de Robin Williams del año 98. Que bueno, la recomiendo. Cuéntenme si la vieron, vayan contando a mí. Cuéntenme si se saben algún chiste, no necesariamente de psicólogos o de médicos, pero bueno, a ver, vamos con uno de médicos. Un paciente salía tristemente del hospital cuando lo asaltan en la puerta y el ladrón le dice, ¿el dinero o la vida? Ah, ¿tú también eres médico? Vamos con otro de psicólogos. En una entrevista de trabajo para una nueva recepcionista, le dicen, veo que salías a trabajar para un psicoterapeuta. ¿Por qué te fuiste? Bueno, simplemente nada de lo que hacía estaba bien. Si llegaba tarde al trabajo, era porque era hostil. Si llegaba temprano, era porque estaba ansiosa. Y si llegaba a tiempo, era porque era obsesiva. Bueno, los psicólogos ahí analizando todo, ¿no? No sé si se entiende. A ver, vamos con un médico que tengo por acá. Se encuentra el paciente tendido en una cama. En el mismo cuarto se encuentran su médico, abogado, esposa, sus hijos, todos ellos esperando el suspiro final. Cuando de repente el paciente se sienta, mira a su alrededor y dice, asesinos, ladrones, malagradecidos y sinvergüenzas, y se vuelve a acostar. El doctor, un poco confundido, dice, yo creo que está mejorando. ¿Por qué lo dice, doctor?, pregunta a la esposa. Porque nos ha reconocido a todos. Seguí como psicólogo, me dice Paola con cara de miedo. Bueno, ya vamos, ya vamos. Tenemos dos votos en contra. A ver, sí, ahí bueno, ahí pone Claudia, la película Despachada de 1998, protagonizada por Robin Williams. Pero bueno, vamos con unos chistes más porque para eso estamos. A ver, ¿por qué Papá Noel va al psicólogo? No sé, porque no cree en sí mismo. ¿Lo entendieron? La confianza, no cree en sí mismo. Está buena, dice Rodrigo, se ríe Susana. ¿De dónde sacaste los chistes de Condorito? Y son muy malos, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. No sé, no le salen buenos chistes con los psicólogos. A ver, vamos con otro de médicos. El médico le dice a su paciente en tono muy enérgico, en los próximos meses, nada de fumar, nada de beber, nada de salir con mujeres, ni ir a comer esos restaurantes caros. Y nada de viajes ni vacaciones. ¿Hasta que me recupere, doctor? No, hasta que me pague todo lo que me debe. Bueno, los médicos, los tratamientos son caros, ¿no es cierto? A ver, vamos con otro. No quiero repetirlos. Uy, este es malo, 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 ¿eh? Les aviso. ¿Cómo se dice psicoanalista en japonés? Sakudo tu coco. Bueno, es lo que hay, gente. Yo le dije, pásenme unos mejores si conocen, ¿eh? A ver, vamos con uno más de médicos. Después nos guardamos alguno para el final que se van a quedar con ganas, seguro.
En el consultorio, el paciente le muestra a su médico el resultado de unos exámenes de laboratorio. El médico los analiza con cara de preocupación y le dice al paciente: vamos a tener que mandarle una plaquita. Vamos a tener que mandarle a hacer una plaquita. ¿De tórax, doctor? No, de bronce. El que no lo entendió, pregunte. Bueno, vamos, como tenemos votos a favor y votos en contra, vamos a volver un poco a la decencia. A ver si podemos. A ver cómo remontamos esto. Y cuesta respirar con la nariz, les digo. Bueno, ahí estamos. Bueno, hecho está. Está bueno que te animaste al ridículo, dice María Emilia. Sí, y qué ridículo. Bueno, un poco el clown es así, ¿no? Hay personas a las que no les gusta, hay personas a las que les impacta, pero bueno, se trata de eso. Alguna vez les conté algunas experiencias que hice con grupos, o incluso hice por mi cuenta, donde, bueno, un poco pasa esto, ¿no? Salir y ver la idea de que el solo hecho de ponernos ropa, que qué es lo que hace el clown, ¿no? Se pone una ropa que no encaja, ¿no? No encaja con lo que se usa por el color, no encaja con lo que se usa por el tamaño, porque no es adecuada a la situación, porque está rota, porque está vieja, por lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo realmente? Que, bueno, se está riendo de ese intento que hacemos siempre, como decía antes, de, bueno, a ver qué está la moda, a ver qué me voy a poner que los demás no me critiquen. Bueno, el clown dice, es esto, ¿no? Esto en el fondo es lo que somos, ¿no? Somos ahí intentando, y eso es bastante gracioso. Marce me dice, lo bueno es que acertaste la carrera siendo psicólogo. Claro, bueno, no me tenía que dedicar al humor, solamente en ratos libres, cosa que la gente no tenga que pagar por eso. Pero bueno, entonces, bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Un poco con cosas que hablamos en todos los programas, de alguna manera, de la importancia de romper, de la importancia de romper con la normalidad, romper con lo establecido. Así que, bueno, un poco por qué, que después les voy a contar un poco, para los que conocen, cuéntenme si conocen un poco, si han visto, si lo han escuchado a Patch Adams. Una cosa es la película, que para mí me encanta, y bueno, como toda película, está hecha de una manera que la historia cierra, va contando, van pasando situaciones. Y bueno, para mí es maravillosa como te muestra ciertas cosas. Vamos a repasar algunos de los temas que toca, porque son, digamos, tienen mucho que ver con temas que tratamos acá, realmente dan para pensar. Y otra cosa es el personaje, Patch Adams, que es una persona real con también sus ideas que no están reflejadas en la película. Bueno, obviamente muchas cosas hechas en la realidad, inspirado, se lo considera el inventor o el creador o el de la risoterapia, ¿no? Todo esto de, bueno, cómo a nivel físico realmente afecta, cómo ayuda a la recuperación la risa, el buen humor. Hay muchos estudios que prueban que una buena sensación con respecto a la propia vida predice, por ejemplo, una menor mortalidad, digamos, ¿no? Básicamente que mueren antes las personas que están insatisfechas con su vida, que, digamos, darían una visión más negativa de su propia vida. Bueno, y eso es lo que de alguna manera intentan captar, esto que es tan difícil, estos estudios, es decir, bueno, si uno es feliz, eso afecta la posibilidad de tener enfermedades, porque vivimos en un paradigma, como contamos siempre, en una visión del mundo en donde, bueno, tenés una enfermedad y, bueno, simplemente es algo que te agarró, es algo que, es algo que falló un órgano, que algo se tapó, y no hay una visión más integral, que obviamente
lo interesante siempre es una visión más completa, ¿no? La integración de estas cosas, digo, porque a veces puede tratarse de eso, a veces puede tratarse de un fallo mecánico de toda esa maquinaria que somos que tiene que funcionar, y a veces se trata de otras cosas, ¿no? A veces tenemos que pensar cómo influye la mente sobre el cuerpo, las emociones, los traumas. Bueno, vamos a estar hablando un poco de eso, pero bueno, cuéntenme si vieron la película. Nadie la vio, está bien que es un poco vieja ya, pero me imagino que no somos todos adolescentes acá, ¿no? Así que, bueno, les cuento un poquito la historia, que es un poco el viaje del héroe también. Si muchos se acuerdan cuando estuvimos viendo ese tema, ¿no? De cómo alguien, por algo que pasa de alguna manera, se va formando una ruptura con su realidad, con su mundo, y eso lo lleva en un viaje donde tiene que transformarse y va generando cambios a su alrededor, en general, a partir de esto. Hola Silvia, que saluda desde Salta. A ver. María, que manda un chiste, un médico le dice a otro, doctor Frankenstein. Algunas enfermedades vienen de la conciencia, dice Rodrigo. Yo no vi la película, vi la peli y me lloré todo, dice Silvia. Sí, claro que la vi, dice Carolina. Muy bien, gracias. Bueno, sí, a mí también es una película que me emociona mucho porque, bueno, justamente muestra las cosas de una manera, obviamente, más allá de transmitir una idea, las muestra de una manera que conmueve, y justamente ese es el tema, ¿no? Que uno pueda ver estas cosas y decir, me moviliza algo realmente el decir, bueno, ¿qué efectos tiene la risa, el contacto con el otro? Bueno, entonces, un poquito cuento la historia para los que no la vieron, obviamente la súper recomiendo. Después, en nuestro grupo de Telegram, que ahí está compartiendo el enlace Solcito, seguramente vamos a compartir un enlace para que la pueda ver. Ahí dice, los que se sumen encontrarán un enlace para ver online la película. Así que bueno, motivación para sumarse a nuestra comunidad, donde ahí vamos compartiendo cosas que vamos hablando en los programas. Bueno, les cuento un poco así por arriba la historia y después vamos un poco con los temas que toca, ¿no? La historia empieza, voy a tratar de no arruinarla, pero contando algunas cosas importantes que no le sacan valor para nada a la película, pero para también motivar un poco a los que la vean y analizar con los que sí la vieron. Empieza con él yendo a un psiquiátrico, ¿no? Donde cuenta que no quiere vivir más, que tuvo intentos de suicidio. Así que ahí dice Claudia que sí, que es hermosa la película, que también lloró. Yo no la vi, pero es una persona que está acá dice que la vio. Bueno, te la recomiendo, María Emilia, porque, bueno, para mí es una película con mucho mensaje, que obviamente es lo que les voy a estar contando. Bien, empieza en un psiquiátrico donde él intentó suicidarse y se interna él voluntariamente porque, bueno, no encuentra más solución, ¿no? Y ahí, bueno, obviamente vemos a una persona deprimida que llega y empieza a ver algunas cosas, empieza a ver el descuido que hay a los pacientes psiquiátricos, ¿no? Como los médicos en especial los tratan como cosas que están ahí, que bueno, que simplemente, nada, están ahí con su locura y no nos paramos a ver, a preguntarles. Hay un médico que le hace una entrevista a él y en un momento Pacham le está contando cosas de su vida, que el padre murió cuando era joven, y se da cuenta que el médico no lo está escuchando. Entonces le empieza a inventar cosas y le dice, sí, me fui de paseo a la luna, y el médico le dice, porque está anotando. Bueno, mostrando un poco esto de realmente, especialmente, ¿no? Estos lugares psiquiátricos que algunos han mejorado, otros siguen funcionando bastante así, pero que no prestaban atención al paciente, ¿no? No miraban, decían, bueno, este es un loco, tiene una patología grave, ya está, listo. No hay nada que hacer, digamos, ¿no? Y bueno, Pachans va viendo eso y dice, ¿cómo puede ser que te traten de esa manera? Y empieza a conectar con los pacientes. Hay uno que también es una escena muy famosa de un hombre que
le muestra 4 dedos, ¿no? Y le dice, ¿cuántos dedos tengo, no? Muestra la mano así. Y nada, nadie le da bola con eso porque dicen, bueno, otro loco, ¿no? Que no sabe qué está haciendo. Bueno, en un momento Pachán va a hablar con él y le pregunta, ¿qué es esto? Ah, ahí está. Muy bien, Claudia, muy atenta, mostrando la escena, ¿no? Donde este hombre, se llama Arthur, va mostrando ahí y todos dicen, bueno, cosa de locos, ¿no? Y Pachams en un momento va a hablar con él y le dice, ¿qué es esto de los 4 dedos? Y entonces el hombre le muestra los 4 dedos y le dice, mirá atentamente, ¿cuántos hay? Bueno, le dice 4. Y le dice, mirá a través, ¿no? Le dice, los dedos son el problema. Si vos querés la solución, tenés que mirar a través del problema. ¿Qué está queriendo decir? Un poco lo que hablamos la semana pasada cuando hablamos del tema del cambio. Si uno se enfoca en el problema, ¿no? En, ay, esto que me pasa y no quiero que me pase, y no mira más allá, no va a haber la solución. Cuando mira más allá, los dedos, como desenfoca la vista, los dedos se convierten en 8. Entonces, una respuesta es 8 dedos B. Entonces, eso que hacía el supuesto loco era alguien que estaba decepcionado con la vida y que decía también, nadie se da cuenta, nadie está prestando atención. Y bueno, se entusiasma con que Patch le presta atención y entonces le cuenta, le da esa enseñanza, ¿no? Bueno, con todo esto, cosas que van pasando, Patch Adams decide, dice, bueno, me voy a... se da cuenta la conexión que hay, se da cuenta de lo que aprende, ¿no? Lo que aprende conectándose, usando el humor con otros internos, y dice, bueno, decidí que lo que quiero hacer es ayudar a la gente, ¿no? Y va a estudiar medicina. A ver, dice Silvia, yo hago un servicio cuando me siento mal. Me paro frente al espejo y me río sola. Primero un ejercicio, habrás querido decir, ¿no? Primero una mueca y después río con todo, y realmente me hace bien. Dicen que el cerebro dice, está todo bien. Claro, exactamente. Bueno, una de las cosas con la sonrisa, ¿no? Con la sonrisa o la risa, bueno, transmite una señal, ¿no? Y esto un poco tiene mucho que ver con esta cuestión de la salud, de la mente y la salud física, porque lo que el cerebro, ¿no? Si vamos a la parte material, no distingue algo imaginado de algo real. Por eso, cuando hablamos del estrés, para el cerebro es una amenaza, no sé, fuego, ver fuego, algo que se está incendiando, y es una amenaza también una situación donde pensás que te pueden echar del trabajo, por ejemplo, porque las dos cosas son amenazas. Una es una amenaza concreta, podemos decir, y la otra es una amenaza que la persona la está percibiendo como una amenaza. Me están por echar y de qué voy a trabajar, de qué voy a vivir. Entonces, el efecto en el cuerpo del estrés es el mismo. En una situación de riesgo, de amenaza concreta y de una imaginada. Entonces, ¿qué pasa cuando todo el tiempo vivimos imaginándonos, uy, puede pasar esto, uy, no voy a llegar a fin de mes, uy, me peleé con tal, tal piensa mal de mí? El cuerpo está recibiendo todo el tiempo señales de amenaza, de problema, de estar bajo riesgo. Y eso va afectando la salud. Por eso el estrés es uno de los grandes predictores de enfermedad, ¿no? A la larga empieza a desregular el organismo. Bueno, después vamos a contar un poco por qué. Está, dice Silvia, ejercicio. Bueno, entonces es muy bueno ese ejercicio porque realmente se activan esas cosas y cambia la sensación, ¿no? Entonces estamos como generándonos buen humor desde ese lado y un bienestar. Dice, amo a ese actor, pensar que se suicidó por depresión, soledad, Robin Williams. Bueno, sí, salió información hace tiempo que tenía una especie de, que estaba desarrollándose de una demencia y que eso también tenía que ver con que empezara a olvidarse las cosas, empezar a tener problemas, además de que tenía una adicción al alcohol y bueno, parece que todo eso tuvo que ver con las causas de su muerte, ¿no? Que bueno, no está del todo claro cómo fue, tengo entendido, pero sí que tenía una enfermedad que tuvo que ver, ¿no? Eso lo contó hace poco, creo que la que era su mujer, si no me equivoco. Pero sí, un actor para mí también maravilloso, alguien que también donde estaba hacía reír, alegraba a los demás,
fuera de cámara, o sea, que era alguien de estas personas que, bueno, que el humor es su arma y es maravilloso, ¿no? Que lo va transmitiendo a todos lados y que es un revolucionario desde ese lado, ¿no? Y eso se reflejaba en su forma, ¿no? En sus papeles en general. Entonces, bueno, va Patch y decide ser médico, ¿no? Decide estudiar medicina. Cuando empieza a estudiar medicina, bueno, empieza a ver lo mismo, ¿no? Y ahí empieza una pelea con ese establishment médico, ¿no? Donde él ve que, bueno, que el médico, el que da la clase, es, miren, yo soy médico y esto va a ser como yo les digo y ustedes tienen que, no sé, tienen que ser aplicados, bueno, un discurso militar, ¿no? Que, si bien digo de nuevo, esto es una representación, pero es una representación de la medicina, que podemos decir era más así. Esta película está ambientada en los años 60, que es donde, bueno, en la época en la que él estaba estudiando, pero sigue siendo algo desconectado, horas de estudio. Y una de las cosas que dice él, por ejemplo, es por qué los estudiantes no pueden estar en contacto con los pacientes, ¿no? Que hay como una regla ahí que hasta el tercer año no están en contacto con los pacientes como residentes, ¿no? Entonces dice, ¿por qué no puede pasar esto? Si venimos a aprender esto, ¿por qué estamos rodeados de libros únicamente? Si el objetivo del médico es tratar y mejorar la vida de las personas, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con que es una profesión pensada para tratar desde la distancia, ¿no? Desde la autoridad, desde te digo, haz esto, haz lo otro, y no desde el contacto humano, ¿no? Que obviamente, siempre digo, siempre hay excepciones, pero muchas veces lo que uno se va a encontrar es eso. Hay una escena, por ejemplo, donde Patch se mete en el hospital, porque es un rebelde, entonces se mete igual en el hospital. Dice, bueno, si me pongo una bata, van a pensar que soy médico y no me van a decir nada. Entonces, antes del tercer año, se mete en el hospital para ver qué pasa. Y una de las cosas que pasa, ¿vieron estas rondas de los médicos? Donde van 20 médicos con un jefe y que ve un paciente y tiene una planilla y le dice, bueno, este paciente tiene esta enfermedad, esto y esto. Y bueno, en la escena de la película le dicen, bueno, al paciente número 135, acá puede ser que le amputen la pierna. Y está la persona ahí y todos esos médicos mirando. Y uno dice, bueno, ahí tenemos otra escena de la película. Gracias, Claudia. Después, bueno, puedo contar un poquito lo que pasa con ese otro personaje que está ahí. Entonces, él, que se coló entre los residentes de tercer año, pregunta cómo se llama la paciente. Y el médico que está ahí se queda como, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? Y estaban diciendo delante de una persona, bueno, le vamos a amputar la pierna. Y esto no tan así, no tan a lo bruto, pero yo lo vi. No sé si ustedes han tenido situaciones donde han vivido algo así, pero yo lo vi, ¿no? Estando acompañando a un paciente en un hospital, que en cualquier momento vengan 7, 8 médicos con uno ahí, digan, bueno, acá el paciente tiene esto, tiene lo otro, y no le hablen, no tengan contacto, ¿no? Y entonces, bueno, ¿no? Como las personas vistas como un objeto, ¿no? Como algo que están estudiando, ¿no? Y si bien obviamente uno entiende que, bueno, es la formación de los médicos, bueno, hay un ser humano ahí que está sufriendo, y obviamente muchas veces esta brutalidad de tirar un diagnóstico así también es algo que le hace mucho daño a las personas, ¿no? A ver, dice Solcito, acabo de subir la escena completa de los dedos a Telegram. Bueno, ahí en el grupo tienen esa escena, que ya de por sí está muy buena de ver. Dice Rodrigo, yo le cuento a mi amigo que soy muy feliz en esta vida. Bueno, qué bueno. Qué bueno realmente, es bueno, bueno, uno realmente sentirlo, ¿no? Bueno, gracias Sol. Ahí decía María Mila que va a mirar la película. Bueno, entonces, bueno, básicamente un poco no hace falta contar toda la película para que la puedan ver, pero sí, ahora vamos a hablar de algunos de los temas que toca. Pero bueno, básicamente va recorriendo ahí tenemos una compañera
que también era una chica que, bueno, decía, bueno, voy a estudiar, yo vengo acá, vengo a estudiar, y primero lo rechazaba a él, no le gustaba su forma de ser, ¿no? Como que genera mucho rechazo en sus compañeros, porque yo vengo a estudiar, y él transmitiendo siempre este mensaje, o sea, vamos a tratar con personas, queremos curar a las personas, ¿no? ¿Cómo dentro de esto no entra el contacto humano, ¿no? Y bueno, termina inspirándolos para que lo acompañen en, bueno, hacer, abrir como una práctica médica que atienda de forma gratuita, porque la película también es muy crítica de la cuestión comercial de la medicina, ¿no? Un poco como aparecía ahí en los chistes que contaba, eh, bueno, de esta cuestión realmente complicada de cómo se mezcla lo comercial con lo médico, y cómo nunca sabemos estos estudios que se hacen, y los medicamentos y los tratamientos carísimos. En Estados Unidos es brutal esto, pero bueno, en todos lados pasa esto, ¿no? Que alguien no puede hacer un tratamiento porque es tan caro que es imposible. Entonces haya personas que se tengan que morir por eso, mientras otros tienen el privilegio de ser tratados, ¿no? Todos temas muy complejos que realmente nos dan para pensar, ¿no? No solo, bueno, qué se puede hacer, ¿no? Para que haya acceso a los tratamientos, sino también cuestionarnos, ¿no? Si hay un interés económico tan fuerte, si hay una ganancia tan fuerte en dar tratamientos, bueno, toda esta cuestión que hablamos muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa con, realmente buscarán las farmacéuticas, realmente buscarán todos los que se benefician de generar productos y demás, buscarán la curación, o buscarán situaciones donde se pueda vender medicación eh, de por vida, ¿no? Em, y es un poco lo que también se va a encontrar Patch Adams en la película, el rechazo, ¿no? El rechazo de decir, no, esto no se puede hacer de esta manera, no se puede atender a alguien, y dice, bueno, no se puede atender a alguien sin la licencia médica, por ejemplo, ¿no? Pero él atendía a personas que no tenían seguro médico, entonces nadie las iba a atender. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que alguien se quede sin atención, por ejemplo, que porque no la pueda atender un profesional con una licencia? Y hoy también nos encontramos también con eso como algo mucho más complicado incluso, donde, bueno, tenemos muchas terapias que no son las que se enseñan en la universidad médica, y son perseguidas, y son rechazadas, y son atacadas, porque claro, no te da, el sistema no te da una licencia de eso, y sin embargo, bueno, muchas ayudan, ¿no? Creo que no podemos decir nunca, bueno, es solo esto, o tiene que ser de esta manera, pero sí el decir, bueno, ojo con lo que se persigue, lo que se prohíbe, porque sí, ¿no? Uno entiende que haya una regulación, obviamente, porque, bueno, se trata de cuidar a las personas de que no caigan en cualquier cosa, que no caigan en estafas, pero ¿qué poder tiene el que regula, el que decide, ¿no? Yo se los cuento muchas veces, y a mí me pasa también. Yo hice una carrera con el título, con todo, pero después me interesan muchas cosas que no se enseñan. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? No considerar esas cosas, no usarlas, porque no está dentro de lo que es el marco de qué tiene que hacer un psicólogo, qué tiene que hacer un médico. Bueno, muchas cosas para pensar ahí, pero que se chocan con la realidad, ¿no? Y se trata de que las personas también tengan libertad de elegir, ¿no? De elegir con qué se tratan, es su cuerpo, ¿no? Y respetar, si vivimos también democráticamente, respetar lo que cada persona decide hacer, ¿no? Entonces uno puede contar y puede decir, miren, yo ofrezco este tratamiento que para tal cosa. Si tiene resultados, yo creo que la gente va a ir desde la ciencia oficial, o desde de la medicina oficial, o desde todo tipo de terapias y tratamientos alternativos a ese, ¿no? Si algo funciona, bueno, por algo la gente va, ¿no? Y mucha gente va, y esto le molesta mucho al sistema. Ustedes saben que acá, como hemos contado, mismo en las plataformas no se puede hablar de un montón de cosas que hay un montón de experiencias de que hacen bien, y sin embargo no se puede ni siquiera hablar de eso, ¿no?
Bueno, vamos a ir con algún tema más. Si querés, Claudia, sacamos un poquito de la foto como para no... gracias. Bueno, esto un poco también un tema importante. Pasa en un momento, ¿no? Que hay, por ejemplo, un pabellón de chicos enfermos, y todo en silencio, y todos ahí, obviamente todos con cara de tristeza. Y él va y empieza y encuentra una de estas pipetas rojas que usan, y bueno, la corta y se hace una nariz, ¿no? Y empieza a jugar con los chicos y empieza a disfrazarse y empieza a hacerlos reír, y empieza a alborotarse todos esos chicos que un minuto antes estaban tristes, estaban sufriendo, y se empiezan a reír, se empiezan a entusiasmar, empiezan a jugar con él. Bueno, y esto también nos habla, ¿no? Hoy en día está reconocido que la risa, el bienestar, el buen humor, como les decía, por lo menos mejoran, ayudan, acompañan a ciertos tratamientos, acompañan la evolución al menos de una enfermedad. Entonces, por eso muchos hospitales incorporaron esto de los payamédicos, ¿no? Que vayan, que se contacten, que alegren a las personas, porque eso va a influir mucho en su recuperación. Y aunque no fuera así, aunque digamos, bueno, no afecta nada en la enfermedad en sí, supongamos, cosa que no es el caso, pero por lo menos eso es calidad de vida, es entusiasmo, ¿no? Y cuántas problemáticas de salud mental, de salud física, necesitan el entusiasmo de la persona para afrontarla, ¿no? Para sobrellevar lo que haya que hacer para recuperarse, los tiempos de recuperación, las ganas de vivir. Hay una escena muy buena que, bueno, no le voy a poner, no voy a contar mucho detalle para no arruinar a los que no vieron la película, pero donde un colega, hay una paciente que no quiere comer, ¿no? Y un colega de Pachams, uno de los que les dice, bueno, ya intenté todo desde lo que sé como médico, hice todo lo que sé, pero no puedo hacer que coma. Porque claro, ese es un tema anímico. Y si tenemos una persona que perdió el deseo de recuperarse, ninguna medicación la va a salvar, la va a sacar de eso. Y en otra situación, también, a ver, dice Rodrigo, ¿crees que los pensamientos y las emociones influyen en la salud? Bueno, sí, no es que lo crea, también está comprobado desde la ciencia más oficial. Hay muchísimos trabajos, como les decía, que muestran que, por ejemplo, los pacientes deprimidos tienen más posibilidad de tener enfermedad cardíaca, que el estrés, que es emoción, ¿no? Evita porque pasa algo, ¿no? Esto lo explica Bruce Lipton, por ejemplo, muchos lo deben conocer, en su libro La biología de la creencia, donde habla de todos los mecanismos que hay, ¿no? Atrás de lo que uno cree, o de las ideas, obviamente, y cómo eso influye a la salud, ¿no? Y él explica, por ejemplo, que hay dos modalidades, ¿no? Que tiene el organismo, básicamente, que es la modalidad de crecimiento y la modalidad de protección. Entonces, cuando alguien está en estrés, cuando cualquier persona está en estrés, y como decía antes, no hay una diferencia entre el físico y el mental, ¿no? Digo, por ejemplo, uno va a sentir el mismo miedo si va por la calle y ve personas que le resultan sospechosas o que le dan miedo, que si te vas a juntar con tu pareja y estás pensando que te va a decir que te va a dejar. O sea, el miedo es el mismo, en el cuerpo pasa lo mismo. Entonces, no hay diferencia. Entonces, cuando hay una amenaza, el cuerpo está bajo estrés. Entonces, y eso es, bueno, lo que se llama la respuesta de lucha-huida, digamos, toda la sangre, la energía está puesta en la musculatura, en poder moverse para salirse de esa amenaza. Por eso cuando estamos estresados es esa inquietud, porque es como que el corazón bombea más rápido, la sangre va a las extremidades, el cerebro, la sangre deja de ir al cerebro, por esto de que uno cuando está en una situación de peligro, en realidad no necesita pensar demasiado, necesita tomar decisiones rápidas. Entonces está más en el corazón y en los músculos, que son los que, bueno, tomo una decisión,
a ver, ¿para dónde salgo corriendo? ¿No? Eso es lo que está captando el cerebro de la situación y para eso se prepara. Entonces, por eso bajo estrés, vieron que cuando estamos bajo estrés, decimos, no puedo pensar claramente, no sé, no entiendo nada porque realmente la sangre no está fluyendo al cerebro tampoco. Entonces, ese es un estado en donde el organismo está preparado para defenderse o para escapar. Cuando el estrés pasa, digamos, uno pasó una situación estresante y dice, "Ah, ahora me puedo relajar, ya pasó", empieza un proceso de curación, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, cuando dormimos. Se desatan procesos que son para reparar el daño que hubo, porque el estrés genera daños, como que uno está forzando la maquinaria. Entonces, cuando uno está constantemente en estrés, por ejemplo, estresado por un trabajo, bueno, nunca se sale de ese momento de amenaza y nunca se instalan esos mecanismos de reparación. Por eso también vieron que cuando alguien está estresado duerme mal, entonces no descansa o duerme poco, come poco, digamos, porque el cuerpo no está haciendo esas funciones que son para recuperarse, para recuperar la energía, sino que está en modo de alerta. Entonces, eso a la larga, si el cuerpo no se regenera, bueno, va generando enfermedad, va generando problemas y por eso se sabe, está muy probado que el estrés provoca, digamos, está relacionado con todo tipo de enfermedades gastrointestinales, pulmonares, de corazón, la obesidad también, la hipertensión, bueno, muchas de estas cosas que están totalmente conectadas con las emociones. A ver, dice María, también pasa con las obras sociales, hay gente que casi no se enferma y paga la obra social. Yo quisiera saber qué pasa con ese dinero. Creo que se deberían organizar de otra manera. Bueno, claramente es un tema que habría que repensarlo, ¿no? Cómo funciona, porque bueno, si bien hay personas que justamente hay cosas de tratamiento que son muy caros, pero habría que preguntarse si realmente hace falta, ¿no? Hacen falta todos esos tratamientos caros o se podrían buscar o enseñar alternativas, ¿no? Como hablamos muchas veces, como lo dicen Claudio y Eliana, por ejemplo, si se enseñara meditación en las escuelas, técnicas de relajación, por ejemplo, que Sol lo hace, Sol que trabaja con chicos, bueno, les enseña, por ejemplo, una técnica de relajación. Bueno, esas cosas, si se enseñara más, si se trabajara más, si se enseñara alimentación sana, bueno, quizás se evitarían muchos de esos problemas que después tenemos de salud, ¿no? Sin embargo, bueno, se enseña cuál es el producto bruto de Ecuador, ¿no? Y bueno, a veces habría que preguntarse qué tan necesarios son esos conocimientos para la vida. Dice Silvia, es fundamental el entusiasmo de vivir. Cuando viene mi nieta me olvido de todos los dolores y problemas y juego, río, es como una inyección de bienestar. Bueno, exactamente. Y eso está repercutiendo en el cuerpo para bien, ¿no? Obviamente. Eh, está pasando a nivel químico, yo no lo puedo explicar con propiedad porque diría cosas muy inexactas, pero se están desatando también mecanismos que realmente hacen a la salud y no es solamente una percepción, ¿no? Por eso, y al revés, es cuando uno está deprimido, preocupado, angustiado, en el largo plazo, ¿no? No, obviamente, no angustiarse por algo es que sea problemático en sí, pero a la larga es lo que hace que se instale la enfermedad. Y bueno, esto que dice Silvia tiene que ver con la importancia también del humor, de poder reírse, de poder jugar, del arte, de la música, de todas estas cosas que nos sacan un poco de nuestra cabeza que, como sabemos y como hablamos siempre, está tratando de detectar peligros. Y los peligros son muchos, los peligros son eh, cómo económicamente, cómo voy a subsistir, cómo hago para que no me dejen de querer, está pasando el tiempo y a ver si entonces eso significa que me voy a enfermar o voy a envejecer. Estamos buscando siempre cómo protegernos, ¿no? Y eso genera un estrés tremendo y es difícil sacar a esa parte de la mente de eso, porque de alguna manera es su función. Bueno, cuando hacemos esas otras actividades que
realmente oxigenan, que realmente cambian esa sensación, bueno, estamos logrando transformar esto, ¿no? Bueno, un tema también importante que trata la película es el tema de la muerte, ¿no? Cuando hay un paciente terminal y lo que hace Patch Adams con él es, digamos, el paciente obviamente estaba amargado, no quería hablar con nadie, sacaba corriendo a los médicos y a los enfermeros porque estaba furioso. Y lo que hace Patch Adams es hacer bromas con la muerte, ¿no? Que es algo que parecería paradójico, ¿no? Porque hoy no le mencionemos a esa persona, bueno, pero esa persona sabía que iba a morir, ¿no? Y entonces cuando se puede empezar a hablar de eso, a decir las cosas como son, bueno, esa persona se empieza a ablandar, empieza a aflojarse, y esto tiene mucho que ver también con todo lo que es el tratamiento, ¿no? El tratamiento de la enfermedad y la muerte, donde cuando se lo trata esto con exagerado miedo y respeto, en vez de entender que, bueno, cuando una persona está realmente enfrentando una situación que, si sabe que es terminal, ¿no? Bueno, donde es importante justamente hablar de esto, hablar de lo que está pasando, que hablar de sus preocupaciones, de sus miedos, del futuro, de lo que, o sea, del futuro de cómo, de qué quiere para el tiempo que le queda, de la gente que le preocupa, de la gente que va a quedar, de sus seres queridos, bueno, todas cosas que también, ¿no? Como la solemnidad, el decir, bueno, no, de esto no hablemos, bueno, se rompe también con el humor. Les recomiendo también que busquen entrevistas a Patch Adams, que lo pueden buscar en YouTube, por ejemplo, hay varias, y donde sea que él va, yo lo fui a ver cuando estuvo en Argentina, donde sea que él va, el real, ¿no? El Patch Adams real, bueno, lleva esto, ¿no? Lleva la alegría, lleva el hacer bromas con todo, el hacer reír, el hacer jugar a las personas, va con sus cosas de clown y les hace que los demás también se vistan y se pongan cosas, o sea, mostrándote siempre que cualquier situación y cualquier momento se puede transformar en algo creativo, ¿no? Que realmente, bueno, es para verlo, son esas personas que inspiran, que transmiten algo con su presencia, ¿no? Algo rompedor y algo que a los demás, en general, nos cuesta que nos salga, ¿no? Nos cuesta no meternos en la preocupación y realmente necesitamos esos ejemplos, ¿no? Saber que también esas personas existen. Él dice, el Pacham Real dice, bueno, él decidió en su momento cuando vivió eso, dice, no voy a tener más un día negativo, voy a aprovechar, voy a vivir la vida, y empezó a realmente cambiar las cosas y a proponerse eso, ¿no? Bueno, y eso también habla un poco de la transformación, porque es alguien que realmente pasó por esa situación de la depresión, ¿no? Y esto es como muchas veces hablamos, ¿no? Como a veces hay que pasar por el momento de que todo pierda sentido, de todo lo viejo pierda sentido para reencontrar un sentido en la vida, ¿no? Para decir, bueno, si todo esto no me funcionó, si estoy decepcionado con el mundo, él cuenta además, bueno, que en esa época veía el racismo, veía las guerras, ¿no? Y estaba muy decepcionado con eso, y eso era parte también de su depresión. Y entonces, bueno, como el decidir, decir, bueno, voy a hacer yo eso que quiero ver en el mundo, ¿no? Voy a transformar. Y bueno, hoy, si bien tengo entendido que no ejerce como médico, sí va a dar charlas, va a hospitales, se encuentra con niños, con personas en situaciones difíciles y les trae esto, les lleva este mensaje. Realmente es un personaje muy interesante para conocer. A ver, dice Silvia, creo firmemente que el buen ánimo cura muchas enfermedades leves, genera endorfinas que elevan el sistema inmunológico. Sí, exactamente. Es como decía, como esos datos que daban. Las próximas puedo traer algunos datos más. La idea en unos programas es también tener una entrevista con una médica que nos hable un poco de esto más en profundidad. Porque bueno, obviamente es interesante también escucharlo de los médicos, ¿no? Y hay que decir también, y esto es importante, ¿no? Fíjense cómo venimos viviendo estos últimos 2 años y medio, ¿no?
de todo lo contrario, ¿no? De generar miedo, de olvidarse lo sanador del contacto con otro ser humano, de olvidarse de cuántas formas hay de fomentar la salud en vez de solamente pensar en, bueno, a ver qué fármaco y qué cosa nos va a curar. De cómo cuando se pierden las actividades que uno hace, lo que le hacen bien, que para unos era el deporte, para otros era ir a una clase de tal cosa, para otros encontrarse con amigos, cómo mucha gente quedó afectada, estresada, deprimida por perder todo eso que son las cuestiones que al final son la sal de la vida, ¿no? Lo que hace que la vida tenga sentido y tienen todo que ver con la salud, ¿no? Como en este tiempo aumentaron muchísimo las consultas a médicos, el uso de psicofármacos, los problemas de salud en los niños, en los adolescentes, muchísimas cosas que, bueno, tuvieron mucho que ver con, de repente, que se instalara esta idea de que el contacto humano podía ser un problema, ¿no? Y no lo contrario. A ver, dice Rodrigo, ¿puede haber algo así como cierta adicción al estrés? Sí, de alguna manera sí. De alguna manera sí. Cuando en realidad a todo lo negativo nos podemos hacer adictos, ¿no? Porque da ciertas emociones, porque uno se apega a esas emociones, porque es la sensación de que, bueno, ¿por qué me va mal? Y me va mal porque tengo mucho trabajo, me va mal porque me pagan poco, me va mal porque tengo malos compañeros. Bueno, todas estas explicaciones que hacen a la zona de confort, hacen que uno no se mueva de su situación y no cambie nada. Entonces esas explicaciones tranquilizadoras, donde uno puede decir, bueno, la culpa es del mundo y no mía, y no tengo nada que hacer, también generan adicción, ¿no? Y también hay una adicción química a esas emociones, ¿no? Porque, bueno, un poco también, eso lo hablamos muchas veces, ¿no? Cuando uno no se genera cosas que sean constructivas, que es esto, el humor, hago música, salgo a correr, me junto con amigos, veo cosas que me divierten, veo videos que me inspiran, estudio, esas cosas que realmente nos hacen bien, nos hacen crecer, bueno, nos vamos apegando a las cosas que nos hacen mal, porque es lo que conocemos y es lo que nos da emociones, ¿no? Y los humanos necesitamos sentir cosas, entonces mejor sentir eso que a veces sentir el vacío de decir, bueno, ¿y qué pasa si te preguntas, por ejemplo, si no estás vos sosteniendo este estrés porque no haces cambios en tu vida que lleven a no vivir de esa manera, ¿no? A ver, dice Solcito, también pueden encontrar en Telegram como obsequio el libro digital La biología de la creencia de Bruce Lipton. Hoy estamos on fire, dice. Bueno, hay oferta de todo tipo. El que no se suma al grupo de Telegram hoy es porque, bueno, o no tiene celular, o no tiene Telegram, o no tiene internet. Pero hay de todo ahí. Bueno, y ya saben, tenemos las otras redes donde me pueden seguir en mi canal de YouTube, Psicología de Otra Dimensión, en Instagram, Lic Matías Martín, y tenemos también mi mail, msmartinpsicología@gmail.com, para preguntas, consultas, para los que quieran tocar un tema más específicamente. Bueno, tenemos muchas cosas que podríamos decir de este tema, que tengo anotadas. Realmente, bueno, hay una situación también que no lo voy a contar también porque, bueno, confío en que algunos van a ver la película, pero que trae esto también del momento de crisis, ¿no? El momento de crisis donde lo que estás haciendo, en lo que crees en la vida, que también pasa, ¿no? Uno encuentra un camino y dice, bueno, voy a ir para acá, voy a ir a esta vocación que encontré, voy a ir a hacer este cambio que me gusta, voy a ir con esto que creo, y en un momento eso también entra en crisis, porque algo no sale, porque te encontrás con obstáculos, porque las cosas no funcionaron bien, o porque uno se encuentra con las limitaciones propias y entra el momento de crisis, ¿no? Donde uno dice, bueno, quiero dejar todo, ya está, no funcionó, ¿no? Quiero abandonar, no tengo más fuerzas. Y un poco también la película muestra eso, creo que es interesante porque muchos lo hemos vivido, de el mensaje que te dice no.
A ver, espera un momentito que está. A ver si la batería está bien. Ahí está cargando, parece. Bien. Parece que nos íbamos a quedar bueno. Esperen un segundito. A ver si. No estoy logrando que se cargue la computadora y no quiero que se nos apague llegando al final del programa. A ver, creo que ahí está. A ver, dice, yo intento unirme a María Esther, yo intento unirme a Telegram y no puedo. Bueno, ¿tenés Telegram instalado? Si tenés, después voy a pasar ahí, voy a mostrar cómo unirse desde teniendo el link ahí en mi Instagram. Así que, bueno, ahí lo van a poder hacer. A ver, dice María, en la red Sanar lo que más nos piden es que hagamos relajaciones todos los días y cómo cuesta que se haga un hábito. Sí, por supuesto, no es fácil eso, obviamente, porque bueno, tenemos que incorporar, a la cabeza le cuesta parar, las preocupaciones aparecen, pero bueno, realmente cuando uno lo hace cambia el ánimo, ¿no? Y son cosas que tenemos que incorporar en la rutina, por lo menos conocerlas, ¿no? Y después habrá momentos en que uno puede conectarse más con eso, ¿no? Bueno, les decía un poco, ¿no? Este momento de la crisis donde uno ahí tiene que ver los mensajes del universo. Aparece también esto en la película, ¿no? El mensaje del universo que te dice, no te rindas, seguí con lo que crees, ¿no? Que siempre en un proceso de cambio, en el que sea que uno esté haciendo, van a aparecer esos momentos, ¿no? Uy, decidí dedicarme a algo que me gusta. Ay, pero de repente tuve un problema con un cliente que me trató mal, de repente tuve un problema económico y no sé si voy a poder seguir. Bueno, esos son desafíos que ponen a prueba tu entusiasmo, ¿no? Y cuando uno logra superar eso, logra decir, bueno, a pesar de la dificultad, seguí, porque siempre de lo que nos vamos es la zona de confort, ¿no? Una relación donde estamos mal, un lugar conocido y donde querés ir a algo nuevo, estudiar algo, como hablamos el programa pasado, estudiar algo que te interesa cuando siempre le tuviste miedo a eso. Bueno, siempre lo anterior es lo cómodo, pero es el malestar, y lo que está adelante es un desafío, es lo nuevo, es lo que no sabemos a dónde nos puede llevar. Entonces, bueno, ahí es donde hay que persistir, ¿no? Porque obviamente el obstáculo te está diciendo, bueno, tenés que fortalecerte para que realmente instalar esto en tu vida. Uno, obviamente, cualquier cosa que haga no es algo ideal y que funcione así por fantasía, ¿no? Funciona cuando uno, al entusiasmo, como hablamos cuando hablamos de los 4 elementos, ¿no? Al entusiasmo, a la vocación, a las ideas les tiene que poner dedicación, constancia, fortaleza emocional cuando las cosas no salen. O sea, sin ese combo completo, en general nos desinflamos a mitad de camino, ¿no? Muy enriquecedora la charla, dice Silvia, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, ¿qué les parece si ya que estamos casi en horario cerramos con unos chistes? Porque tenemos que hacerle honor al programa, así que no me digan que son malos, no se vayan, no se vayan por odio a los chistes, pero alguno que otro bueno había, y si no, bueno, los desafío para que la próxima me traigan ustedes chistes, ¿no? Porque ya les digo, de cualquiera, no tiene por qué ser de estos temas. Acá elegimos estos temas para reírnos un poco de los psicólogos, de lo que somos y de los médicos que estábamos, que estaba acá el tema. A ver si había alguno más de psicólogo que estaba decente antes de cerrar. A ver. Mi psicólogo me dijo que estaba loca. Le dije que quería una segunda opinión. Y me dijo que también era fea. Vamos con otro. Licenciado, tengo tendencias suicidas. ¿Qué hago? Págueme ya mismo. ¿Cuántos narcisistas se necesitan para cambiar una bombilla? Solo uno. Todo lo que tiene que hacer es mantenerla en su lugar mientras el mundo gira a su alrededor. Y vamos con alguno de médico,
para cerrar, a ver. Doctor, ¿usted cree que podré vivir 40 años más? Depende. ¿Usted sale de fiesta con sus amigos? No, doctor. ¿Bebe? No. ¿Fuma? No, doctor. ¿Hace el amor frecuentemente con su pareja? No, doctor. ¿Sale con señoritas de dudosa reputación? No, doctor. Entonces, ¿para qué diablos quiere usted vivir 40 años más? Y ser... Eh, doctor, el pelo se me está cayendo. ¿Me puede dar algo para conservarlo? Sí, claro, aquí tiene una caja de zapatos. Y vamos con uno bien negro, para terminar. Una señora llega al hospital y le dice al doctor: yo soy la esposa del señor Martínez, que tuvo un accidente de tránsito y me dijeron que lo trajeron aquí. Yo quisiera saber cómo se encuentra. Y le dice el médico: de la cintura para abajo, su esposo no tiene ni un rasguño. Le contesta el doctor. Oh, qué alegría, dice la señora. Y de la cintura para arriba, doctor, no podemos decirle señora porque esa parte todavía no la trajeron. Bueno, nos vamos con eso. Gracias por participar, gracias por prenderse con el humor y espero que hayamos podido transmitir un poco del mensaje. Ya saben, en el Telegram pueden encontrar pueden encontrar la película y vamos a estar compartiendo seguramente alguna entrevista del verdadero Patch Adams también para que lo conozcan los que no lo conocen. A vos te dan gracia, eso es bueno, me dice Carolina. Bueno. Bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias por haber estado. Hasta luego.